Sergio Elguezábal es periodista, editor de radio y televisión, especialista en temas de ambiente y sustentabilidad. Hacía mucho tiempo teníamos ganas de hacer esta entrevista, solo estábamos esperando el momento oportuno. Sergio, muchas gracias por acercarte. No, a ustedes, qué gusto estar acá, ¿Cómo en estás? este lugar. Bien, escuchando aves, el murmullo de la naturaleza. Venís hablando de ambiente y de todos estos temas hace muchos años. Quería arrancarte preguntando cómo nace esa vocación. El ambiente me conecta con lo que soy. Yo nací en el campo, en la provincia de Buenos Aires, fui a una escuela de campo y yo te podría decir que mi primera maestra fue la naturaleza. Era un campo diferente, no había wifi ni mucho menos. Entonces, esos momentos de soledad y de observación hicieron que yo vaya registrando todos los ciclos de la naturaleza, pero con solo mirar a los animales, el desarrollo de las plantas, la primavera, cuando explotaba todo, que era bellísima, los colores, los tiempos de la naturaleza, ¿viste? En la naturaleza no todo el tiempo es primavera. Viste que nosotros en nuestra vida cotidiana queremos que todo el tiempo sea primavera, estar alegre, que todo salga bien, seguir haciendo cosas. La naturaleza te cuenta que a veces hay que parar, que a veces hay que invernar, meterse un poco para adentro, amucharse, ¿no? Abrigarse para que después salga lo que tiene que salir. Entonces, esa base vino conmigo y cuando llegué a Buenos Aires, cuando estudié, cuando entré en los medios, encontré que ahí había algo para decir porque pude conectar eso de la naturaleza con el mundo de consumo insostenible, de producción y consumo insostenible. Eso no me entraba en la cabeza, yo no podía conjugar esa organización que nos dábamos de producción y consumo inacabado con lo que me había mostrado la naturaleza desde que nací prácticamente. ¿Y en qué cambió la forma de hacer periodismo a como eran los 90 a como es hoy? En los 90 hubo una posibilidad, yo hice mucho en los 90 periodismo de investigación y había una linda posibilidad. Nosotros teníamos un acuerdo tácito con nuestros editores, se conversaba mucho, podíamos traer propuestas y hacerlas. Hoy está todo muy acotado, muy cerrado, muy controlado. Yo no sentí ese control en los 90, sentí que podíamos desarrollarnos los periodistas de un modo como ahora me parece que cuesta más. Sin embargo, en la cuestión ambiental era muy naif el tratamiento. Yo también ahí empezaba ya a poner el ojo en eso. Hablábamos todavía de medio ambiente. Imagínate si íbamos a pensar en hablar de ambiente y medio en esa época. Y el tema eran las ballenas por ahí. Íbamos a ver las ballenas, los pingüinos, sus nacimientos. Pero no estaba instalada, salvo algún conflicto central y algunas personas, qué sé yo, Miguel Grinberg ya hablaba de ecología y hablaba de otros conceptos muy fuertes en esa época, pero que no estaban en la conversación pública, menos en la tele. Así que era un periodismo más de paisajes, si querés, eso era la ecología. ¿Y al activismo y al periodismo, lo ves como dos cosas que se asocian, que se disocian, que pueden trabajar mancomunadamente? Para mí se potencian y necesitamos justamente un periodismo activo. Con otros periodistas estoy impulsando una corriente de pensamiento que se llama periodismo regenerativo, que justamente nos invita a activar para revisar el modo que lo estamos haciendo, qué contrato tenemos con la opinión pública, si es posible revalidarlo, desde qué fuentes utilizamos, si son variadas o no, quiénes tomamos como quiénes validamos para que puedan ayudarnos a construir esta nueva narrativa. Entonces me parece que hoy más que nunca el periodismo necesita estar activo, necesita un periodismo despierto, que se despabile, que ayude o que nos ayude como sociedad a entender varias cuestiones. No que nos asuste con la placa todo el tiempo de urgente, alerta y todo lo demás. Por el contrario, que nos anime, que nos diga, che, este siglo XXI nos presenta el desafío de la humanidad más grande que podamos tener. La crisis socioambiental que vivimos merece que nos ocupemos. Porque si nos ocupamos de nosotros y de nuestros hijos, vamos a estar haciendo algo sostenible, hablando de sustentabilidad, ¿no? Y vamos a hacer algo que
que tenga que ver con el tiempo que vivimos y con lo que podemos hacer como hombres y mujeres que habitamos este espacio, ¿no? Sergio, recién mencionaste narrativa y siempre se te vio muy vinculado a la educación. Primero quiero que me cuentes el trabajo que haces con maestros y alumnos a nivel de educación. Y segundo, ¿qué es lo que le falta a esa educación? ¿Qué herramientas necesitan las escuelas, las instituciones para otorgarle al cambio climático la magnitud que se merece? Es clave eso. A todos nos gusta hablar de educación. Es un tema muy complejo para tratarlo en 2 minutos. Pero empezaría por decir que la escuela es una institución del siglo XIX con maestros del siglo XX que enseñan a pibes del siglo XXI. Por lo tanto, la escuela como institución debiera ser revisada. Los pibes están 8 horas. ¿Vos aguantarías todos los días 8 horas que te estén bajando info? Se aburren. También se aburren los maestros. Es una institución que necesitamos revisar. Además, ¿por qué le vamos a dar el monopolio de la enseñanza a una institución, sea pública o privada? ¿Por qué no puedo estar ahí 3 o 4 horas y después voy al club de barrio a aprender a jugar al básquet, a jugar al ajedrez, a hacer danza, baile, qué sé yo, e interrelaciono con otras personas? Si no, me quedo con el grupito de los 20 pibes que me acompañaron en la primaria y los 25 de la secundaria. En mi caso, 4. Éramos 4 compañeros en la escuela de campo. Me parece que en cuanto a los contenidos hay mucho para hacer también y tomar de estas sociedades nuevas que también van educándose a su manera. Yo tengo una de mis hijas, es adolescente, y no necesita que yo le diga algunas cosas, algo le tengo que decir, la escuela le dirá otra, el lugar donde va a danza otro, pero también tienen sus propios medios a través de las redes, de sus búsquedas, de su independencia para pensar. Creo que, volviendo a la narrativa, no nos estamos contando el tiempo que vivimos, lo revolucionario que es y las transformaciones que estamos viviendo. Hay un mundo que no nos estamos contando, que la tele no nos cuenta. Nos está contando un mundo escueto, negro, un mundo sin esperanza. Y a mí me parece que tenemos por delante, insisto, un gran desafío que es redefinirlo todo. Mirá, las ciudades donde vivimos, el modo en que hacemos los trabajos, la educación que dijimos antes, cómo nos vinculamos, cómo hacemos nuestros trabajos, hay tantas cosas. Hay mucho. Hay mucho para hacer, sí. Sergio, han pasado ya las elecciones generales, tenemos balotaje. ¿Qué esperás de la política ambiental de la Argentina de cara al próximo año y los próximos 4 años? Que haya política ambiental, en principio, que haya una acción decidida, que haya una decisión política fuerte para desarrollar, bueno, el nuevo proyecto de la Argentina. Yo creo que tiene que ver con un nuevo proyecto que nos incluya a todos. En estas campañas hemos visto que no hay proyecto y aquellos proyectos que fueron esbozados no incluían a las personas. Que alguien me proponga hacer más cárceles no es un proyecto que me motiva, por ejemplo, ¿no? Alguien que me diga necesitamos traer dólares a toda costa para hacer un proyecto de país deseable, la verdad que tampoco. ¿Cuál es el proyecto que nos anima si no es un proyecto que pueda ser armónico entre nosotros y con el ambiente que nos rodea? Y a partir de ahí todo, el modo que tenemos de producir, de consumir, qué ciudades nuevas vamos a querer, cómo las vamos a construir, cuáles son esas nuevas ventanas que vamos a abrir. Así que ojalá la política concebida, como está concebida la política en el siglo XXI, en el mundo entero, y en particular en la Argentina, ojalá la política nos dé alguna herramienta que nos ayude. Pero creo que no es la única herramienta, el Estado como tal, la política como tal. Es deseable, pero también los ciudadanos tenemos que entender que ser ciudadano no implica ir a votar 2 o 3 veces, como hemos ido en este tiempo último. Mañana, después que se produzca la elección del nuevo presidente, tenemos 80 cosas para hacer que nos liguen con una ciudadanía activa. A mí me da la impresión que vamos a votar y después mañana ya no me acuerdo. Me parece que votamos en la góndola cuando elegimos lo que vamos a comer, votamos cuando elegimos la educación que queremos para nuestros hijos, votamos cuando decidimos saludar o no a los vecinos. Che, ni siquiera podemos reunirnos en los consorcios. Esa es una actividad también ciudadana. Ahí nos está llamando.
hay una convocatoria del siglo presente para que seamos un poco más activos. Vos me invitabas a hablar de la activación del periodismo. Creo que todas y todos necesitamos ser más activos en aquellas cosas que anhelamos. En ese sentido me parece que las mujeres están dando la gran lección de la necesidad de leer sobre aquellas cosas que nos ayudan a definir el deseo, qué queremos, qué ya no queremos, leer, juntarnos, asociarnos. Ese ejemplo está clarísimo ahí. Yo aspiro a que los jóvenes, por ejemplo, viste que se suele mencionar mucho todo lo que implica la participación juvenil. Yo espero de los jóvenes una actitud amorosa como tuvieron esas chicas adolescentes con las abuelas cuando fueron las luchas por el aborto, ¿no? Que se acercaron y de un modo adorable escucharon a lo que les había pasado a sus abuelas y contaron qué les sentían ellas y pudieron hacer esa trama. Nos falta la trama, nos falta tejer la trama. Y la trama es con amor. Si no hay amor, no es posible tejer esa trama. Necesitamos esa mirada amorosa que, a mi modo de ver, se encuentra primero adentro, en cada uno, en cada una, y después se va constituyendo cuando nos juntamos con otras personas. Pero sin amor, por ahí te va a parecer medio volado, pero sin amor no es posible construir nada en el tiempo que viene. Por eso a mí me gusta pensar esto como desafío, porque ligar con el amor, ligar con lo que sentimos verdaderamente, ligar con aquellas cosas que anhelamos, con nuestro deseo, como te decía antes, es central y es un gran trabajo porque va a implicar renunciaciones, va a implicar duelos de todo tipo, desde lo que consumimos hasta, insisto, duelos con los vínculos por ahí que nos van a llevar a revisar ese modo de encontrarnos, ¿no? El ambiente es transversal a todo. Hablando de las políticas ambientales, ¿por dónde encararías? ¿Cuál crees que vos es la prioridad? ¿Cuáles son las prioridades, las urgencias? Yo creo que más allá de la agenda que está establecida, de la necesidad de la ley de humedales y demás, haría hincapié en la narrativa, en cómo nos estamos contando el tiempo que vivimos. Por esto que decíamos antes, de poner en valor lo que no estamos viendo, pero que sí o sí necesitamos una narrativa diferente. Mira, en Europa, estuve hace poco, dicen en España, en Francia, nos están invadiendo los árabes, nos están invadiendo. Digamos, ese es un paradigma viejo de ver. El mundo se está reconfigurando y lo que viene es la construcción de una nueva cultura que no nos va a hacer decir yo soy de acá, de acá, de acá y nada más y acá no entra más nadie. Vamos a empezar a tejer una malla. Ojalá acá sigan viniendo inmigrantes de todos lados para con esa coloratura tan diversa podamos encontrar la mejor organización posible. Aparte, en nuestro caso particular, somos eso. Y somos eso, bueno, forma parte de reconocernos o de volver a reconocer lo que somos y ampliar la mirada, ¿no? Ya no somos exclusivamente aquellos viejos inmigrantes que vinieron con una mano y atrás y otra adelante y agarraron la pala. No es necesario ni conveniente agarrar la pala, porque también dejémonos, yo siento a veces que hay como algunas cosas que nos decimos, hay que agarrar la pala. La pala no, porque yo trabajé en el campo y viví en el campo. La pala te rompe la cintura. Tenemos que hacer otros trabajos y de mayor calidad y trabajar menos. ¿Por qué? Porque si yo trabajo menos, puedo dedicarme a contemplar, a pensar, a ser mejor amigo, mejor amante, no sé, a jugar a la pelota, a tener la cabeza más despejada. Entonces no me vengan con eso de la pala. En la Argentina no hay que agarrar la pala otra vez porque ya es una tecnología vieja. Tenemos que abrir un poco más la cabeza y decir, obviamente, tenemos que trabajar, tenemos que entusiasmarnos, pero antes que nada necesitamos juntarnos. Juntarnos en la diversidad. No quiero decir que todos pensemos igual. Juntarnos en la diversidad. Y esa diversidad no es solo de adentro. Implica abrir la cabeza para que vengan de donde sea posible para ayudarnos a hacer lo que no estamos pudiendo hacer solitos y solitas. Entonces, a mi modo de ver, bienvenido todo ese cambio, bienvenida toda esa transformación y bienvenido el mundo diferente. Estamos constituyendo una cultura diferente que ya
no va a implicar que vayamos a Europa a ver la tumba de Napoleón, ¿viste? No, el mundo es otro, nos exige que pongamos la cabeza, nuestra intención, nuestras fortalezas, nuestra energía en otra cosa. Y por ahí bajar los cambios que hagan falta, por esto de la naturaleza que te decía en el arranque de la nota, ¿no? Que tiene sus tiempos, hay fases como la luna, nosotros también las tenemos. ¿Por qué desconocerla? ¿Por qué lo haríamos? Sergio, tenía muchas preguntas más para hacerte, me parece un gran mensaje para dejar acá. Bueno. Te agradezco muchísimo por haberte acercado y fue un placer charlar con vos y conocerte. Igual nos conocíamos, Sí. pero más de cerca. Gracias por la posibilidad, por tus preguntas generosas. Gracias a todo este equipo y a este ámbito maravilloso que eligieron para grabar. Gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.